Bueno, comencemos esta inmersión en los textos de hoy con una imagen muy particular. Una escena que parece sacada de un cuento infantil, pero que esconde una física emocional fascinante. Y muy reveladora, por cierto. Totalmente. Imaginemos un lago en calma, por la mañana. A la orilla de ese lago llega un personaje clásico de la sabiduría popular, Nasruddin. Ajá. Pero no trae consigo nada habitual. A ver, no es una red, no es comida. Trae un objeto que los animales del lugar jamás han visto. Una pequeña horquilla de metal con un mango largo. Un diapasón. Un objeto completamente alienígena para ellos. Exacto. Y ante la mirada atónita de todos, Nasruddin define este objeto extraño con una frase que, bueno, atrapa al instante. Dice que es una pregunta hecha de metal. ¡Qué maravilla de descripción! Y al golpearlo suavemente contra una piedra, el diapasón emite una nota pura, constante. Y ahí ocurre un milagro acústico. Las cuerdas de una guitarra que una rana había dejado colgada en un árbol cercano empiezan a vibrar, completamente solas, sin que nadie las toque. Y lo que resulta verdaderamente brillante de esta imagen no es el aparente milagro, sino la lección de física elemental que Nasruddin utiliza como punto de partida. Porque no hay magia aquí. Claro, hay ciencia. Eso es. Explica a los animales que la cuerda de la guitarra resuena simplemente porque está afinada exactamente en la misma frecuencia que el diapasón. O sea, la cuerda no vibra porque algo la golpee o la obligue desde el exterior. Vibra porque reconoce esa frecuencia. Porque ya la tiene dentro. Exactamente. Ya la tiene en su propia tensión, en su propia estructura. Es un principio acústico real, la resonancia simpática. Pero el texto lo eleva a una metáfora vital increíblemente potente. Y ese es el núcleo de nuestra exploración de hoy a través de este cuento titulado Lago aprendió a cantar. Vamos a diseccionar dos conceptos que el relato plantea como, digamos, el antídoto definitivo contra el agotamiento moderno. Que son resonar e intuir. Esos dos, efectivamente. Y esa es exactamente la misión de nuestro análisis de hoy. Porque al leer el material queda clarísimo que no estamos ante una simple fábula de animales, sino ante un espejo gigantesco de cómo se vive hoy en día. Para cualquier mente curiosa que nos escuche, que viva en un mundo de notificaciones perpetuas, de pantallas, de muchísimo ruido mental. Que somos prácticamente todos. Absolutamente todos. Para todos ellos, entender la diferencia entre hacer por hacer y resonar puede suponer un cambio de paradigma brutal. Y el cuento nos lleva por este camino presentando a varios animales. El primero es uno con el que es imposible no identificarse en la era de la productividad tóxica, el colibrí de fuego. Un arquetipo fantástico. El texto nos describe a este colibrí como un pájaro de plumas rojas, acelenado, que vuela sin descanso de un lado a otro. Y su argumento para no parar nunca es que tiene que visitar 100 flores antes del mediodía. Casi nada. Sencillamente no tiene tiempo para detenerse en ninguna. Es la encarnación perfecta de la cultura del ajetreo. Yo misma, al leerlo, lo primero que me viene a la cabeza no es un pájaro de cuento. Es, la típica persona que responde correos de trabajo a las 3 de la mañana. O que salta de una reunión a otra sin respirar. Eso es. Va a 100 flores, sí, pero Nasruddin le hace una pregunta que frena en seco esa inercia. Le dice, ¿cuántas de esas flores sientes de verdad? Claro. Y claro, el colibrí se da cuenta de que no se detiene lo suficiente en ninguna para que su néctar o su calor le entre en el pecho. Entonces Nasruddin enciende una pequeña fogata y le hace una propuesta muy usual. Le pide que se acerque despacio al fuego, pero con una condición innegociable. Sin hacer nada. Solo acercarse y quedarse quieto hasta sentir el calor. Y aquí es donde el texto nos da el primer nivel de la palabra resonar. Porque el problema fundamental del colibrí, que es exactamente el mismo de cualquier profesional que sufre el síndrome del trabajador quemado, el famoso burnout, es una creencia errónea. Una trampa mental. Totalmente. Existe la ilusión de que uno mismo debe ser la fuente inagotable de su propia energía, de que el calor lo tiene que producir uno constantemente, con su propio aleteo, con su propio esfuerzo desmedido. Claro, es pensar que la batería somos nosotros mismos y que si no nos movemos sin parar, el mundo se apaga. Es una carga insoportable. Y el peligro de esa mentalidad lo revela el relato con una crudeza poética pero muy real. Dice el texto, el que se aleja de la fuente del amor se vuelve frío, luego rígido, luego frágil. Uf, qué duro. Y qué cierto. Es una descripción clínica del desgaste.
la fragilidad de la persona que ya no da más de sí. La gran lección de Nasruddin aquí es que no hay que producir el calor constantemente. Hay que acercarse a la fuente y recibirlo. Actuar como un espejo que refleja la llama, ¿no? Calma, no está produciendo la energía, está resonando con ella. Para quienes viven sintiendo que tiran del carro constantemente hasta quedarse vacíos, esta metáfora establece una frontera vital entre el esfuerzo incesante y la necesidad biológica de pausar para absorber la energía del entorno. Es curiosísimo cómo el cuento nos lleva de este agotamiento físico y energético a algo quizá más sutil, pero igual de destructivo: el agotamiento mental. Porque de la falta de energía saltamos directamente a la sobrecarga de información. Con el segundo personaje, Exacto, con la araña tejedora. Esta araña lo sabe absolutamente todo sobre su enorme telaraña. Conoce cada ángulo, la tensión matemática de cada hilo, cómo se refracta la luz del sol a las 3 de la tarde. Es brillante, hiperanalítica, pero está profundamente triste. sí, su queja resume el drama moderno en una frase tremenda. Entiendo todo, pero no comprendo nada. Es que es tal cual. Básicamente es ese amigo que se ha leído 20 libros de productividad, que usa aplicaciones para organizar y medir hasta los vasos de agua que bebe al día. Ya, el que lo tiene todo tabulado. Sí, pero que sigue estresadísimo y sintiendo un vacío enorme. Es una analogía perfecta de lo que llamamos parálisis por análisis. Y esto nos lleva de lleno a la segunda gran palabra del relato, intuir. Nasruddin aborda la tristeza de la araña pidiéndole que cierre sus 8 ojos. Vuelve a golpear el diapasón y le dice que escuche la vibración, pero no desde fuera, evaluándola, sino dejando que su propio cuerpo vibre con el sonido. Y cuando abre los ojos, todo cambia. Radicalmente. Ya no ve una estructura matemática de hilos fríos. Ve un patrón vivo, una canción en la que ella misma está inversa. ¿Y cómo explica el texto esa diferencia exacta entre lo que hacía la araña antes y lo que hace después? Porque a veces en el lenguaje cotidiano usamos analizar e intuir como sinónimos un poco vagos. El material hace una disección maravillosa de estos verbos. Plantea que observar es quedarse fuera y mirar. Analizar, que era la trampa en la que estaba atrapada la araña, es quedarse fuera y pensar, diseccionar las partes. Romper el conjunto. Exacto. Pero intuir es cruzar el umbral. Es dejar de ser un espectador que acumula datos para pasar a habitar el conocimiento. Acumular información sobre una red no equivale a experimentar la red. El análisis corta en pedazos para intentar controlar. La intuición, por el contrario, une, Integra. integra, sí. Permite descansar en el centro de la experiencia, siendo a la vez la creadora de la red y la red misma. Me parece un golpe de la realidad fantástico para quienes consumen información compulsivamente, buscando, digamos, la gran respuesta a sus problemas. Leer sobre cómo relajarse no es relajarse, es solo acumular datos sobre la relajación. Efectivamente, es confundir el mapa con el territorio. Tal cual. Pero nuestra inversión en este lago no se queda solo en la cabeza. Da un paso más a un territorio casi biológico, con el tercer elemento: el agua y el pez silencioso. La historia de este pez es bastante reveladora, porque siente muchísimo, pero nunca habla. Y el motivo es un miedo paralizante a que sus palabras, a que sus burbujas no sean geométricamente perfectas. Teme tanto equivocarse que prefiere el mutismo absoluto. El perfeccionismo como forma de censura pura y dura. Sí. Entonces, Nasruddin hace algo diferente con el diapasón. Ya no lo golpea en el aire, sino que lo sumerge, vibrando, dentro del agua del lago. Inmediatamente se forman unas ondas concéntricas perfectas que viajan por toda la superficie. Y Nasruddin le explica al pez algo que me parece clave. El metal del diapasón no se ha parado a calcular esas ondas. No ha hecho una hoja de cálculo. Desde luego que no. No ha diseñado su trayectoria ni ha medido su perfección. Simplemente ha vibrado con sinceridad, con su naturaleza, y el agua ha hecho el resto del trabajo. Al ver esto, el pez se anima, suelta sus miedos y emite un solo sonido. Un sonido pequeño, sin pretensiones, pero limpio. Y las ondas de ese sonido minúsculo llegan a todas las orillas. Este pasaje contiene una de las reflexiones más aplicables a la salud integral de todo el relato. Nasruddin introduce una premisa fascinante. El agua tiene la propiedad de guardar y expandir las frecuencias que recibe. Si le entregas miedo o tensión, el agua almacena y propaga esa disonancia. Si le entregas amor o un silencio consciente, propaga esa paz.
Y aquí hay un puente directo con nuestra propia biología que no podemos pasar por alto de ninguna manera. Sí, el texto lo menciona explícitamente a través de uno de los animales, recordando que estamos compuestos por 70 partes de agua. O sea, si nuestro propio cuerpo es en su inmensa mayoría agua, y aceptamos esta premisa de que el agua guarda la frecuencia que recibe, las implicaciones son sencillamente enormes. Son biológicamente significativas. Si somos un 70% agua, las palabras que una persona se dice a sí misma, ese diálogo interno diario, no son solo pensamientos abstractos flotando en el cerebro. Son el primer acto físico de salud o de enfermedad. Un evento físico real. Un evento somático, exactamente. El cuerpo entero, a nivel celular, está escuchando y almacenando esa frecuencia. Por eso la exigencia de perfección del pez silencioso es tan destructiva para cualquier persona. Esa tensión constante de no soy suficiente o me voy a equivocar es una frecuencia que satura el agua del cuerpo. El texto recuerda que una vibración sincera, un diálogo interno compasivo, aunque no sea rimbombante ni perfecto, nunca es disonante, y el agua de nuestro propio sistema se encarga de expandir esa frecuencia sana por todo nuestro ser. Una idea o una sensación de agobio. Es una nota discordante sonando constantemente en nuestro propio lago interno. Y claro, esto nos lleva inevitablemente al siguiente paso lógico, porque una vez que entendemos nuestro diálogo interno, la gran pregunta es, ¿cómo nos comunicamos hacia afuera? ¿Cómo mostramos nuestro trabajo o nuestro arte al resto del mundo? ¿La interacción con los demás? Eso es. Y para responder a esto, vuelve a aparecer la rana música, la dueña de la guitarra del principio. Esta rana es el opuesto exacto al pez. Toca varios instrumentos, no tiene ningún tipo de miedo escénico y es una virtuosa absoluta de la técnica. Una verdadera maestra. Pero tiene un problema enorme, que la frustra profundamente. Un problema que, si lo pensamos, vemos a diario en muchísimos ámbitos profesionales y creativos. Y luego se van discretamente. ¿Se aburren o se desconectan? La rana le pregunta a Nasruddin, casi ofendida, si acaso su perfección técnica es un problema. Porque no entiende que falla. Claro, no lo entiende. Todos hemos visto a alguien dar una presentación de ventas o una charla impecable desde lo técnico, pero que deja la sala completamente fría. Y la respuesta que da Nasruddin duele, pero es tremendamente sanadora. Le dice que la perfección sí es un problema cuando viene del orgullo. Define la música de la rana como una flecha que apunta hacia ti. Es decir, está tocando para reclamar aplausos, para demostrar lo buenísima que es. Aquí el relato recupera toda la esencia del diapasón. La perfección técnica, la elocuencia o el talento puro no generan una conexión auténtica, si el motor principal es el ego. El diapasón, cuando Nasruddin lo golpea, emite una nota que es físicamente perfecta, sí, pero no está buscando la validación de nadie en absoluto. Vibra sencillamente porque es su naturaleza intrínseca. No pide que le digan lo bien que suena. Para nada. Por eso Nasruddin le propone a la rana un experimento. Le pide que tome su flauta y toque, pero cambiando por completo el enfoque. Le prohíbe terminantemente tocar para demostrar su habilidad. Le pide que toque única y exclusivamente para acompañar al pez silencioso, para que ese pez que acaba de vencer su miedo a hablar no se sienta solo en la inmensidad del lago. Y el resultado es que la técnica de la rana sigue siendo igual de buena, la nota es idéntica, pero la frecuencia cambia de manera radical. Al perder el ego y enfocarse en el otro, el sonido viaja a través del agua, atraviesa las defensas de todos y hace llorar al pez de pura emoción. Y por supuesto, nadie se marcha esta vez. Porque lo que altera el impacto no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. El sonido nacido de la empatía real viaja por el agua, que en este punto simboliza claramente el tejido emocional compartido de todos, y llega directo al núcleo de los demás. La intención invisible detrás de la acción altera la frecuencia perceptible de la acción misma. El talento utilizado como escaparate aísla. El talento utilizado como puente resuena. Es precioso. Y hasta este punto la verdad es que el relato ha hilado muy fino. Tenemos el fuego para aprender a recibir energía y no quemarnos. Tenemos la luz y la intuición para no paralizarnos sobreanalizando las cosas. Tenemos el agua y el pez para cuidar nuestro diálogo interno y el sonido de la rana para actuar sin ego. Son conceptos maravillosos, pero, seamos sinceros, podrían quedarse en una filosofía de taza de café, si no fuera por el siguiente movimiento de Porque falta la aplicación práctica. Exacto. La inspiración es estupenda, pero
¿Cómo se sostiene esto un martes por la mañana, cuando suena el despertador a las 7 y hay que ir a trabajar? Nasruddin reúne todos los elementos y señala de nuevo la telaraña de nuestro segundo animal para introducir el concepto que ancla todo esto a la Tierra: la estructura. Y esta es la pieza clave que separa el mero idealismo de la práctica vital. Nasruddin toma una cuerda y hace una demostración física innegable. Muestra que una cuerda suelta, sin ningún tipo de tensión, no produce absolutamente ningún sonido, por muy buena intención que haya detrás. Y una cuerda tensada al extremo, bajo demasiada presión, termina rompiéndose con el primer golpe. Define entonces la estructura no como una jaula rígida, sino como el arte de la tensión correcta. Y advierte que para que una vibración perdure, necesitamos una caja de resonancia. Esto es fundamental aterrizarlo bien para la audiencia. ¿Qué es exactamente esa caja de resonancia para una persona que nos está escuchando ahora mismo de camino al trabajo o en su casa? El texto es muy pragmático al respecto. La caja de resonancia no es un concepto místico o inalcanzable. Es el cuerpo físico y cómo lo tratamos. Son los hábitos diarios. Es el ritmo de vigilia y sueño. Son las fronteras que ponemos en el trabajo y, muy especialmente, son las personas con las que compartimos el tiempo. Cada uno de esos elementos actúa como la madera de una guitarra, dándole forma y volumen a nuestra energía vital. Podríamos decir entonces que cada hábito, desde lo que comemos hasta cómo ordenamos el escritorio, es un nudo en nuestra telaraña, y cada relación es un hilo. Si la estructura es un caos, la energía, por así decirlo, se fuga. El susurro de la cuerda. Pero son las rutinas sanas y el entorno adecuado los que actúan como esa caja de resonancia capaz de convertir un simple susurro en una sinfonía sostenible en el tiempo. Sin estructura, la mejor de las intuiciones se diluye. Si la vida diaria es un desorden continuo o está llena de relaciones tóxicas, la madera de nuestra guitarra está rota. Por mucha empatía o energía que se intente generar, la vibración se perderá en el aire. La clave está en buscar esa tensión correcta todos los días, ni tan rígida que ahogue por completo la espontaneidad, ni tan laxa que se pierda el propósito. Todo este viaje tan profundo por el lago desembocan en un clímax que une todas y cada una de las piezas. Cae el atardecer. Nasruddin reúne a todos los animales en un círculo alrededor de la piedra y coloca el diapasón en el centro. Les pide que por un momento actúen desde el amor simultáneamente. El colibrí se detiene a recibir el calor, la araña tiende su hilo sintiendo el patrón desde dentro, el pez emite su sonido sin miedo y la rana toca su melodía solo y exclusivamente para acompañar al resto. Cuando estas 4 energías se alinean a la vez, ocurre algo que altera todo el lago. La vibración colectiva es tan pura y tan fuerte que de repente el diapasón de metal empieza a vibrar solo en el centro del círculo. Y nadie lo ha tocado. Nadie lo ha golpeado, exacto. Es la comprobación final de la física de la resonancia explicada por Nasruddin con una máxima contundente: resonar llama a resonar. Cuando hay suficientes elementos en un sistema, ya sea un lago, una familia o un equipo de trabajo en una oficina vibrando en la frecuencia adecuada, el entorno entero responde por sí solo. Se sintoniza. Sin embargo, debo confesar que lo que eleva realmente este texto, para mí, no es este final apoteósico del atardecer. Es el epílogo. La mañana siguiente, el sol sale, la magia espectacular de la noche anterior ha pasado, y el colibrí se encuentra a Nasruddin sentado junto al lago, golpeando de nuevo el diapasón contra una piedra. Clan, clan. De vuelta a la rutina, totalmente. El colibrí, muy extrañado, le pregunta por qué lo hace. O sea, si el diapasón ya demostró ayer que sabe vibrar por sí solo cuando el entorno es perfecto, ¿para qué seguir golpeándolo hoy? Y la respuesta de Nasruddin encierra la sabiduría práctica definitiva. Dice que lo golpea para recordarle su nota y añade una confesión personal hermosísima. Dice: como yo me golpeo cada mañana contra el silencio para recordar la mía. Es una recapitulación majestuosa de todo lo que hemos analizado hoy. Destruye por completo la idea de que la iluminación o el bienestar es un estado permanente que se alcanza de una vez y para siempre y ya te olvidas. El cuento subraya que dentro de cada ser humano ya existe una nota genuina, una esencia perfecta. No hay que fabricarla artificialmente, ni comprarla, ni imitarla de otros. Como les demostró Nasruddin a los animales, esa nota original ya está instalada en nuestra estructura. Viene de fábrica. Viene de fábrica.
El problema es que el ruido diario, la inercia, las distracciones, nos desafinan constantemente. Dejar de hacer ruido es el primer paso obligado para poder volver a escucharla. Ese recordatorio del mantenimiento diario, de la necesidad de chocar intencionalmente contra el silencio para calibrarnos, me parece una herramienta mental increíble. Pero antes de dar por concluida nuestra inmersión en este lago, hay una derivada de todo esto que resulta inquietante y fascinante a partes iguales. Es una idea que me gustaría dejar flotando en el aire, para que cualquier mente curiosa la siga explorando por su cuenta tras escucharnos. A ver, adelante. La historia de Nasruddin nos plantea que golpear nuestro interior contra el silencio es vital para recordar nuestra frecuencia original. Sin embargo, cabe preguntarse por un momento sobre el entorno real de quienes nos escuchan hoy. ¿Qué ocurre si el mundo moderno en el que habitamos no es simplemente un entorno ruidoso y caótico que nos distrae, sino que está emitiendo de manera activa y constante una nota discordante? Hablo de una frecuencia enferma de hiperproductividad, de indignación constante en redes sociales, de urgencia perpetua, donde absolutamente todo es para ayer. Una contaminación acústica a nivel existencial. Exacto. Y si la física de la resonancia es cierta, y tendemos a vibrar con lo que nos rodea, si no nos obligamos de manera férrea a buscar ese choque con el silencio todos los días, corre nuestro propio diapasón interno el inmenso peligro de afinar su estructura para adaptarse permanentemente a una frecuencia tóxica que ni siquiera es la suya. Es el gran riesgo de la adaptación pasiva. ¿Sí? Terminar afinando nuestra propia madera biológica y mental al ritmo de una sirena de alarma, perdiendo por completo el recuerdo de nuestra propia melodía. Llegar a creer, como bien apuntas, que la ansiedad es nuestra verdadera nota original, simplemente porque es lo único que resuena a nuestro alrededor. Es una invitación ineludible para encontrar, aunque sea unos minutos al día, ese silencio reparador antes de que el entorno nos afine a su antojo. En fin, estoy segura de que ha sido un viaje revelador desgranar las metáforas de Nasruddin y entender por qué este lago aprendió a cantar. Agradecemos enormemente a la audiencia que nos ha acompañado en este análisis a fondo, desentrañando la sabiduría que se esconde detrás de lo cotidiano. Nos encontraremos en la próxima exploración.